Lavariega Sarachaga, quien nos da mucho gusto saludar cada semana y por supuesto cada miércoles con temas que me parecen en suma muy importantes. Yo no sé si usted alguna vez le ha dado el síncope. Yo no sé si en realidad usted sepa qué es el síncope, cómo se presenta o cuáles son las causas del síncope. Y va a decir usted, oiga, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Pues para ello está el doctor Manuel Lavariega, quien nos da mucho gusto, como ya decía, saludarlo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos en la cabina y a todo su amable auditorio. Cuando uno habla del síncope, pareciera que es algo muy extraño, doctor Manuel. Sí, pareciera algo que no tenemos tan claro, pero el síncope se define como esta pérdida temporal de la conciencia y de igual manera del tono postural debido a una disminución transitoria del flujo sanguíneo en el cerebro. Así es como conceptualizamos el síncope y creo Ujú. que con esta definición pues ya muchos y muchas van a poder ir entendiendo este pues proceso o esta condición médica, porque generalmente el episodio dura unos segundos o minutos y es seguido por una recuperación completa y de manera espontánea. Claro, es conocido también como el desmayo, ¿no, doctor? Así, de Es forma conocido mucho más como el coloquial, ¿no? desmayo, coloquialmente lo podemos conocer también así como el desmayo, sin embargo, hay que considerar algunas causas que esto puede llegar a generarnos una diferencia importante, porque, pues bueno, muchas veces o muchas ocasiones alguna persona sufre un síncope, pero tiene que ver con causas, por ejemplo, cardíacas, sobre todo las arritmias. Por ejemplo, cuando late muy rápido el corazón o cuando late muy lento el corazón, este flujo sanguíneo se altera y esto puede llegar a generar esta falta de flujo a nivel cerebral, como lo hablamos en el concepto, y puede ser el condicionante a presentar estos datos clínicos que hemos comentado. Sin embargo, existen algunas otras situaciones, como por ejemplo enfermedades de las válvulas cardíacas, que también pueden llegar a generar esta posibilidad de síncope. Hay algunas otras causas no cardíacas, sobre todo cuando nos paramos y se baja la presión arterial, que se llama hipotensión ortostática. Este es otro condicionante también que ya lo platicamos en algún momento aquí en el programa, y también hay algunas otras condiciones como el síncope vasovagal, que esto seguramente lo hemos visto en las películas cuando Bruce Lee le da un golpe a la persona en el cuello y lo desmaya. Bueno, pues ese es el síncope vasovagal, o muchas veces aquellos que sufren de estreñimiento, que tienen que pujar muchísimo y de repente se marean estando en el baño, puede ser también alguna condición relacionada a un síncope vasovagal. Y también hay otros síncopes que son situacionales, es decir, cuando hay tos o excesiva y que las personas se marean, o aquellos ataques de risa severos en donde también las personas se pueden llegar a desmayar, o como ya lo comentábamos, este síncope por la baja de glucosa. Doctor, muy buenas tardes, lo saluda Alex Huerta. ¿Qué tenemos que realizar como una persona externa, como un tercero? ¿Qué hacer cuando una persona le da un síncope? Porque es de esas situaciones que podrían llegar a ser recurrentes, podríamos encontrarnos en la situación y podríamos congelarnos, no saber de qué manera actuar. ¿Qué tal? Muy buena tarde y qué buena pregunta, porque en realidad este tema del tratamiento del síncope, pues evidentemente requiere la activación del servicio médico de emergencias, porque si existe alguna situación en donde nosotros presentemos o estemos presentes bajo esta condición, pues requiere de una evaluación para poder identificar cuál es la causa. Regularmente en el síncope vasovagal, es decir, en aquellos pacientes que se desmayan por alguna estímulo del nervio vago y que pues, generan, como por ejemplo cuando platicábamos que hacían un esfuerzo importante o tosían, pues regularmente aquí pues hay que esperar a que el paciente se recupere, hay que hablarle y pues recupera de manera Ujú, espontánea. Sin ujú. embargo, el síncope cardíaco requiere un tratamiento específico y muchas veces requiere incluso de medicamentos para tratar las arritmias o para tratar esta frecuencia cardíaca baja o esta frecuencia cardíaca muy alta. En el caso de los pacientes que presentan un síncope por la presión arterial baja cuando se incorporan, regularmente aquí lo que hacemos es aumentar la ingesta de líquidos
Y también ahí sugerimos el uso de un poco más de sodio para generar vasoconstricción y aumentar un poco la presión arterial. Pero de inicio siempre es importante identificar qué es lo que puede llegar a generar esta situación de riesgo y sobre todo también activar el servicio médico de emergencias, que es el 911 en la mayoría del país. Doctor, por alguna razón, en alguna ocasión alguien me había comentado que también uno de los riesgos de un síncope es tal vez el traumatismo que la persona podría llevarse, pues al perder esta capacidad de mantenerse en pie por su propia cuenta, es decir, al caerse y darse un golpe. Sí, justamente una de las principales complicaciones son las lesiones por caídas, especialmente en los adultos mayores, que pueden llegar a generar riesgo de fracturas, de traumatismos, sobre todo en el cráneo, pero también, pues bueno, tiene un impacto en la calidad de vida porque hay pacientes que sufren de síncopes de manera constante y pueden tener episodios repetidos que pueden llegar a generar estas alteraciones en la calidad de vida porque, pues, literal se desmayan de manera muy constante. Ya en casos más graves incluso pueden llegar a generar riesgo de lo que conocemos como muerte súbita, que pues es prácticamente en los casos de síncope cardíaco, el cual no está tratado y evidentemente porque no tiene un diagnóstico correcto. Claro, doctor, no hay ningún medicamento que pueda o prevenga la aparición de los desmayos, doctor. No hay ningún medicamento. Si es de causa cardíaca sí se deben de administrar antiarrítmicos, pero bueno, sí existen condiciones, sobre todo, pues de prevención, ¿no? Estos factores de prevención pueden estar relacionados, pues básicamente a esta posibilidad de identificación, por ejemplo, con un electrocardiograma para poder asegurar que no existe alguna arritmia, y también pues el diagnóstico preciso de la hipotensión ortostática, que puede ser otro condicionante de riesgo. Pero no, desafortunadamente, y como bien lo comenta, no hay un tratamiento específico para ello, ni tampoco hay un medicamento que pueda ayudar a prevenir. Claro, usted ya lo mencionaba, el tratamiento que a lo mejor un especialista puede generar por efectos de esto dependerá de la causa del desmayo, ¿no? Ya decía Alex, o sea, hay otras formas, ¿no? De que esto pueda presentarse. Y hablaba usted sobre electrocardiograma, pero también hay otras formas de poder medirlo, ¿no? En qué posición pudiera encontrarse esa persona, el análisis de sangre para saber también si es anemia, el monitoreo del ritmo cardíaco, la ecocardiografía, entre otras muchas cosas, doctor. Sí, el diagnóstico se basa prácticamente en una historia clínica detallada que incluye la descripción del episodio y los antecedentes médicos. El médico debe realizar esta exploración física para hacer una evaluación principalmente cardiovascular y también neurológica. Y bueno, pues nos apoyamos de pruebas diagnósticas como el electroencefalograma, el electrocardiograma, el ecocardiograma, también estas pruebas en donde inclinamos un poco a los pacientes para evaluar el síncope vasovagal, es decir, los ponemos un poquito como de cabeza, pero también podemos utilizar un monitoreo Holter para poder detectar episodios De de acuerdo. arritmias. Algunos estudios de laboratorio que incluyen estudios de sangre para poder identificar baja en el nivel de la hemoglobina, para poder descartar anemia, y también buscamos los valores normales, sobre todo de electrolitos séricos como el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y el calcio, además de la evaluación de los niveles de glucosa en sangre. Bien, pues estos son todos los exámenes que puede ordenar un médico para saber la causa del desmayo. Doctor, yo recuerdo, estuve en un curso de protección civil en la institución donde imparto cátedra y ahí nos enseñaron que cuando alguien se desmaye, pues hay que mantener a la persona con las piernas elevadas y pues que esté ventilado el lugar, ¿no? Que no se amontonen las personas porque luego están allí y no ayudan en nada y entonces se debe de evitar la aglomeración, un lugar ventilado y lo que yo aprendí ya por familia, ¿no? A echarle un poquito de alcohol y esperar, ¿no? A que se pueda recuperar. Sí, son usos y costumbres que tenemos en la cultura popular mexicana, pero bueno, sin duda aquí, como bien dice el dicho, mucho ayuda el que no estorba. Entonces, si hay alguien que tiene preparación como usted en primeros auxilios, pues poder acercarse al paciente, evaluar que esté ventilando de manera correcta, activar el servicio médico de urgencias para que una ambulancia y paramédicos puedan llegar a evaluar, y en el caso necesario, pues el seguimiento médico correspondiente para poder identificar la causa del síncope.
Doctor, aquí nos escribe Luis Andrés Ramírez si hay manera de evitar el síncope. Es decir, yo creo que se refiere a que si sientes que la cabeza un poco ligera, que te vas a desmayar, ¿hay alguna manera de evitarlo? ¿O simplemente la recomendación sería acuéstate, siéntate e intenta relajarte? Hay que acostarnos, sentarnos para poder mantenernos en un lugar seguro, sobre todo si estamos solos, para no generar algún golpe o algún traumatismo, y pues tratar de respirar de manera tranquila. Si nos vamos a desmayar, pues bueno, va a suceder, no lo podemos ya evitar, Sí. y pues tratar de buscar ayuda para que recuperarnos, pues estemos tranquilos y podamos acudir de inmediato al servicio médico. Sobre todo porque, déjenme comentarles que en México, en general, se estima que existe entre el 15 y el 20% de las personas en su vida van a experimentar un episodio de síncope. Es una de las principales causas de consulta en los servicios de urgencia, sobre todo en adultos mayores, y el síncope cardíaco, que es este tema relacionado a arritmias, representa un riesgo importante de mortalidad si no es diagnosticado y tratado de manera oportuna. O como a veces las abuelitas, ¿no? Las viejitas, con un poquito de coquita te compones. Sobre todo en el caso de la glucosa baja, que ahí sí puede ser parte, pues digamos, de la disminución del riesgo de que se presenten estos síncopes, pero insisto, el síncope es como un concepto, hay que identificar cuál es la causa del mismo y sobre todo pues para no pasar a esta parte del subdiagnóstico o del no diagnóstico y que pueda llegar a generar un riesgo incluso de pérdida de la vida por un mal diagnóstico de alguna condición cardíaca que no esté identificada. Claro, doctor Manuel Lavariega Sarachaga, como siempre es un gusto platicar con usted y vaya que cómo desmenuza la información, nos hace entender de forma muy fácil pues todos estos padecimientos que a veces nos hace muy complicado poder entender. Le agradecemos mucho su participación, doctor, y le enviamos un abrazo afectuoso. Al contrario, el agradecido soy yo por el espacio, por la confianza y sobre todo a todos sus radioescuchas por escuchar esta información que con todo gusto preparamos cada semana. Que tenga usted buena tarde, doctor. Hasta pronto. Igualmente, buena tarde, buen provecho. Hasta luego.